Buenas tardes, mi nombre es Daniela Jazmín Calderón Esparza y hoy voy a mostrarles cómo se hace el método auscultatorio. Para eso vamos a necesitar un baumanómetro aneroide y un estetoscopio. Vamos a solicitarle a la paciente que por favor se siente de manera correcta, que es con los pies bien puestos en el piso y la espalda bien recargada sobre el respaldo, y que extienda su mano izquierda. Ahora vamos a proceder a ocupar nuestro baumanómetro aneroide. Esta parte de aquí se llama manguito, lo cual tenemos que acomodar en el brazo, en esta parte, en la parte de adentro del brazo, arriba del codo. Pero antes de eso vamos a colocar nuestro estetoscopio. El estetoscopio nos va a servir para poder escuchar los sonidos de Korsakoff, que es lo que nos va a ayudar a indicarnos la presión siastólica y la diastólica. Aquí, si la cámara se acerca, vamos a poder observar que, como nuestro reglamento dice que debemos de llevar, si nuestra paciente no sufre de presión alta, podemos llevar nuestro baumanómetro hasta 180, no es necesario llevarlo hasta 200. Vamos a cerrar bien nuestra perillita antes de empezar. Y empezamos. Ahora vamos a abrir un poco nuestra perillita. Ahí, con ese pequeño movimiento, nos marca su presión siastólica, y cuando dejamos de escuchar el ruido de Korsakoff es su presión diastólica, y ya dejamos que se desinfle por completo nuestro baumanómetro. La paciente tiene una presión de 103/70 y pues eso sería todo. Gracias.